Bueno, televidente, estamos con su programa de Orientación Tributaria, cargado de información aquí con dos especialistas, David de la O y el señor Arredondo. Aquí vamos a tratar lo que es la ley de reestructuración empresarial y lo que es el mercado de valores de la República Dominicana y su impacto en lo que es el impacto fiscal. Sabemos que pueden estar exentos como tributar y como otra modalidad de más del tipo de pago que se usa, pero sí que es un programa que va a estar cargado porque tenemos dos especialistas a nivel nacional e internacional y maestros universitarios, tanto a cátedra de aula como a nivel especializado y de posgrado y de doctorado. Así que nosotros nos honramos con la presencia de ellos dos aquí y en breve retornamos. Vámonos a unos cortes comerciales. La Cooperativa Global es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. COP Global, contigo siempre. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. Estamos de vuelta con su programa de Orientación Tributaria y para esto, como decíamos, tenemos dos especialistas, el señor David de la Ocie y el señor Alejandro Arredondo, los cuales saben del tema, lo dominan y saben esto. Hoy vamos a hablar de lo que es la ley de reestructuración empresarial, su componente, su falla y su ventaja y su desventaja. También vamos a hablar sobre lo que es el mercado de valores de la República Dominicana y su impacto en lo que es el sistema tributario nacional. Y comenzamos con Alejandro Arredondo, dejando a David de la O como un gran especialista también para que luego seguimos desarrollando este conversatorio. Aquí estamos siempre Isidro y yo y Ramón. Ramón hoy llega un poco más tarde porque tiene unos compromisos que tiene que hacer. Así que, Arredondo, está hablando de un mercado de capitales aquí en el país que en un tiempo fue incipiente, pero ya hoy un mercado de capitales que está desarrollándose, lleva un volumen que es sorprendente. ¿Qué tú nos puedes decir, tú que has manejado ese tema a nivel de profundidad? Sí, bueno, ante todo, muchas gracias, Santiago, Isidro, por la invitación a tu programa Orientación Tributaria. Usted y aquí siempre. Compartir contigo y con tus amables televidentes a esta hora. Bueno, mira, realmente el mercado de valores, como dices, fue en principio, en los años 80, fue un mercado incipiente que solamente se transaban papeles, pero a partir del año 2000, con la ley 1900, se le comenzó a dar formalidad a ese mercado de capitales, mercado de valores. Pero la ley se promulgó en el año 2000, pero no fue hasta el año 2003 que comenzó ya a hacerse transacciones. Pero, y esa ley fue de corta permanencia. En el 2017 se promulga la ley 243-2017 que le da mayor amplitud a las transacciones de mercado de capitales, incluyendo en ese momento... Ya ahí es mercado abierto. Mercado abierto, correctamente. Y ahí se incluye aspectos que estaban reservados a los tribunales, como era el secreto bancario. Claro. Ahora con la ley 243-17 se incluye en esta legislación. Pero ¿a qué se ha debido este avance, este desarrollo del mercado de capitales en la República Dominicana? Bueno, hay condiciones que se propiciaron para que se desarrollara. Primeramente, la estabilidad macroeconómica que se tuvo desde el 2003 al 2017. Fueron excelentes. Fueron tasas de crecimiento promedio de 6.5%, una tasa de inflación que rondaba en 2.5%. Estamos hablando prepandemia, obviamente. Las reservas internacionales, que de acuerdo a lo establecido por el Fondo Monetario Internacional, debe tener un país debe tener 3 meses de reservas internacionales de importación, y eso propició también
que los inversionistas nacionales e internacionales tuvieran confianza. Y esa confianza es un activo intangible para que se pueda desarrollar el mercado de capitales en un país. La confianza. O sea, la estabilidad macroeconómica y la confianza. Alejandro, en ese sentido, disculpa, Santiago, el empresariado dominicano se ha acogido a este nuevo sistema de mercado de valores. ¿Cómo te digo? ¿Se ha hecho ya como una especie de costumbre ir a la bolsa de valores a hacer transacciones hoy día? Obviamente, sí, claro. Lo que habla de los empresarios, vamos a decir que las corporaciones, los títulos corporativos, los inversionistas particulares, personas físicas, se han cogido. Hasta este momento hay unas 19 puestos de bolsa de valores, impresionante, y las transacciones muchas transacciones. Sí. El volumen es cuantioso. E incluso, podríamos decir que al principio, Alejandro, cuando se comenzaron aquí con los papeles comerciales, era eso fue una cosa como algo de segundo piso. Quien más vendía al principio era la cervecería Presidente. Correcto. El Grupo León. Pero después de ahí, hoy en día, nos encontramos nosotros que aquí hay puestos de bolsa de valores que tienen grandes negociaciones, que tienen un volumen grande. Entonces, hay bancos y el mismo Estado, mediante Hacienda, cada rato, y el Banco Central, están haciendo oferta pública con cosas de grandes muy importante también decir que se ha creado esa cultura de ir a esas opciones de inversiones, o sea, para buscar crédito de las corporaciones. O sea, antes un inversionista, una empresa que quería desarrollar un proyecto, tenía que ir a la banca privada, banca comercial. Ya tiene otra opción que ir al mercado de capitales, mercado de valores. Sí. Entonces, en principio se tenía esa apreciación de que no era el resultado, porque no tenían conocimiento, pero ya con la implementación de esta ley de la 243-2017, también obviamente con la ley del año 2000, la 19-2000, se fue creando esa cultura y ya las empresas se han ido acostumbrando a utilizar el mercado de valores tanto en el sector privado como en el sector público, porque lo que mencionaba, el Ministerio de Hacienda, el Banco Central emiten títulos de valores, también el sector privado lo emite, inclusive... y hay mixto también ya. Claro, hay mixto, claro. Sí. Dentro de esa cultura que está dando hoy día de la OZ, tú como catedrático y como un conocedor de la materia, tenemos aquí varias empresas que han desaparecido en el mercado y se han querido ir con el santo y la limosna. Y es mediante la ley de reestructuración empresarial. En cuanto a eso, ¿qué tú puedes decirnos en cuanto a la ley de reestructuración empresarial? Fíjate, pero antes yo quisiera que me permitiera decir algo sobre lo de la bolsa. O sea, la bolsa de valores dominicana comienza en los años 50 y es como una bolsa pública o estatal que en época de Trujillo funcionó en función de los intereses del gobierno, y cuando el gobierno quería financiarse determinadas actividades. Es decir, no era una bolsa abierta a capitales privados que eran prácticamente insignificantes en la época. Pero en los años 80 del siglo pasado, por ejemplo, el señor Rosendo Álvarez, junto a un grupo, llevó a cabo una campaña muy fuerte para que esa bolsa, que era pública, entonces se convirtiera en una bolsa privada. Eso germinó con la ley 19 del año 2000. Pero ¿qué pasa? Los países de capitalismo desarrollado operan con base a mercados bursátiles o mercados de valores. En el caso de capitalismo atrasado como el dominicano, el mercado financiero, la banca, es la que predomina. Entonces, aquí ha habido problemas porque el mercado financiero se ha opuesto de manera reiterada a la existencia del mercado de valores. Y en la actualidad, aún cuando tenemos una excelente ley como es la 249-17 sobre el mercado de valores, se nota que el mercado financiero trata de controlarla y son cosas totalmente diferentes, porque lo que hace al capitalismo atractivo
es cuando se democratiza y se convierte en capitalismo social. ¿Y qué es lo que pasa? El mercado financiero es cortoplacista, presta dinero caro y con obligaciones a corto plazo. El mercado de valores es exactamente lo contrario. Presta y financia a mediano y a largo plazo sin que exista obligaciones de pago de capital o de intereses a corto plazo. Y entonces eso es lo que permite al capitalismo desarrollarse. Pero aquí tenemos una oligarquía de unas 20 familias que no quieren democratizar el capital, que no quieren socializar el capital. Y el atractivo del capitalismo está en su socialización. ¿Qué yo quiero decir con esto? Que sí se están dando operaciones, pero hay muchos descontroles. Por ejemplo, cuando una empresa pone acciones en bolsa, aquí no hay límite. Si usted quiere comprar el 100% de las acciones puestas en mercado, usted la puede comprar. Entonces eso no es democrático, porque donde eso funciona bien en los países desarrollados, cualquier persona de la calle puede ir a comprar 100, 500, 1000 pesos y se convierte inmediatamente en accionista o en financista del negocio que fuere. Y eso es lo que hace popular al capitalismo y eso es lo que produce el llamado capitalismo desarrollado. En República Dominicana todavía eso tiene problemas y todavía los sectores del mercado financiero y de la oligarquía pretenden controlar ese mercado y a eso hay que oponerse. Como hablamos de democratización, por ejemplo, Peña Gómez decía que debíamos lograr la democracia política para luego lograr la democracia económica. Yo creo que estamos en el momento de que trabajemos en pro de la democracia económica. Entonces, quería decirte eso. Yendo a tu pregunta, fíjate, hay quienes opinan que la diferencia entre los países anglosajones y los llamados países latinos radican precisamente en ese punto. Es decir, a la pregunta de por qué si los españoles llegaron primero a América y los anglosajones después, ¿por qué los anglosajones se han desarrollado más que los latinos? En esa pregunta que tú has hecho, hay observadores que opinan que está la respuesta. Lo que sucede es que en las sociedades anglosajonas es muy difícil que después que un pater family, un padre de familia, crea un patrimonio importante, si este desaparece o si tiene dificultades, ese patrimonio también desaparezca junto con él, que es lo que ordinariamente ocurre en nosotros por medio del llamado derecho de herencia. Y cuando hay dificultades económicas por diferentes razones. ¿Por qué? Porque nosotros lo que tenemos son dos mecanismos, o el Código Civil con las herencias, que ya entonces cada heredero lo que quiere es su parte y atomiza el patrimonio que con mucho trabajo creó el pater family, o en derecho civil lo que existe es el derecho de embargo. Es decir, el acreedor privilegiado, el que tiene más fuerza, embarga y se queda con el santo y la limosna del patrimonio creado. Cuando hablamos de reestructuración, hablamos exactamente lo contrario. Y para eso tenemos aquí una buena legislación, como es la ley 141-15, que se complementa con la 249-17 del mercado de valores. ¿Por qué? Porque dice que ahora el propósito no es hundir al que está en situación de impago, sino que es todo lo contrario. Debemos como sociedad todos trabajar para recuperar, para que éste recupere su capacidad de pago. Y ahí está la magia, la magia del asunto. Y la mafia también de quienes impiden que esa ley tenga el alcance que el legislador le ha dado. Entonces, ¿y por qué se maneja la mafia de la tú como especialista? Hay que decirlo, el mercado hipotecario tiene mucha responsabilidad en ello. O sea, no podemos decir que no. Entonces pero es un tema también cultural. Claro. O sea, la clase de los abogados también entiende que cuando tienen un embargo
a la mano. Tienen dinero líquido. Tienen dinero líquido y tienen un patrimonio del que se van a apropiar. No han creado nada, no tienen nada que ver con el mismo, pero de buenas a primeras, la legalidad actual, desfasada, le permite eso. Ahora, ya con una ley tan moderna y tan adecuada como la 141.15, las cosas comienzan a cambiar, porque esta ley plantea que hay que salvar a ese deudor y en el supuesto de que sea imposible y haya que liquidarlo, entonces esos bienes no irían a subasta, sino que la ley 249.17 dice que hay que llevarlo a la bolsa. Y en la bolsa entonces se obtiene un mejor precio que en una licitación ante un tribunal donde hay unos agiotistas que quieren comprar a precio de vaca muerta para vender entonces a precio de usura. Claro. Profesor, ya yéndonos al aspecto de la reestructuración, como usted decía, si esa compañía se va a disolver, entonces ese número de personal que trabajan ahí ya van a perder la oportunidad de resarcir a su familia con lo que ganaban ahí. Entonces es mejor reestructurar esa compañía y que esa compañía también al Estado siga pagándole impuestos. Correctamente. Y con un proceso, dice la ley, completamente legal, porque es ante un juez. Y esa ley crea un tribunal de comercio especial para que sea con tutela judicial efectiva, que se lleve a cabo el proceso. Es decir, hay garantía judicial en la recuperación de esa empresa, precisamente para garantizar el crédito de los acreedores, los impuestos del gobierno y los empleos de la empleomanía y la suerte del deudor, que también es parte de la sociedad y que en el derecho tradicional de los embargos se le tiene como un antisocial, como una persona, bueno, que desde la Edad Media se viene con el término de bancarrota, que hay que quitarle la banca, hay que desfondarlo, hay que llevarlo a la quiebra total. No, ahora el espíritu de la ley es salvarlo, por eso, por los empleos, por los impuestos y por toda la riqueza social creada que hay que evitar que se disipe. Sí, yo quiero matizar algo con relación a lo que dijo el compañero de la OS, y es con el asunto de la democratización del mercado de valores. Ciertamente hay ese antagonismo entre el sector bancario y el sector de maneja los puestos de bolsa, el mercado de capitales. Y eso ha sido así siempre. La gente, el inversionista físico, persona física, puede hacer una inversión a partir de $1,000, de $1,000 pesos. Pero eso no se le ha dado tanta publicidad porque todavía la gente tiene esa aprehensión sobre cómo invertir en la bolsa de valores. El mercado de valores en República Dominicana se dice a redondo, que es un mercado de valores que está exento de muchísimos impuestos, pero aparte de que esté exento de muchísimos impuestos, puede ser que haya brecha de evasión. Hoy en día es algo que se trata de ver cómo se corrige, porque hay muchas veces que hay mucha ganancia, y se dice que está grabado sobre ganancia de capitales y sobre otros aspectos que deben estar grabados. En ese interín, ¿cuáles están grabados de eso? Sí, bueno, el mercado de valores está exento de impuestos. Hubo una información me parece que fue en este año, de que se iba a gravar esas ganancias que tenían, que supuestamente tenían, pero eso fue desmentido, porque quien puede establecer impuestos a los inversionistas en el mercado de valores es el Congreso Nacional. En caso de elevaciones, bueno, ya es una responsabilidad de la Dirección General de Impuestos Internos de corregir esa parte. Y ahí de la O, tú que has trabajado en esos aspectos y eres un especialista en esa rama, ¿qué se puede decir cuando la ley de reestructuración de mercado de valores adquiere una empresa, esa empresa que están en bancarrota? Y aquí hubo muchas. El último escándalo que hubo fue de Muné en San Francisco de Macorís y todavía está peleando ese asunto. ¿Qué se puede llevar a cabo ahí en cuanto a la tributación del pago de los impuestos? Fíjate, Muné todavía no ha sido liquidada. No. Está en proceso de liquidación. Reestructuración. Reestructuración y liquidación. Okay. No se ha llegado. Hay una parte, principalmente de los acreedores, que quieren que se liquide, pero se está discutiendo. La última información que tengo y que es pública es de que hay
una propuesta de parte de la familia Muné y de la Empleomanía de pagar un 70% de las acreencias que tiene la empresa. Y los acreedores, la mesa de acreedores, porque se crean diferentes mesas, está proponiendo que se pague 90% de la deuda. ¿Tan cerca? Exacto, o sea, es un 20%, un 20% de diferencia. Y ahí está la importancia, porque fíjate, ese 20%, si tuviésemos desarrollo del mercado bursátil, se podría crear una mesa de accionistas que financie eso, o se podría simplemente poner en el mercado para que esa diferencia sea el propio mercado quien la cubra. Y no hay que incurrir en deuda y se podría satisfacer la demanda de los acreedores. De ahí la necesidad precisamente de que el mercado bursátil se desarrolle plenamente para que pueda responder, porque se trata de una empresa importante. Incluso tú te pones a ver el posicionamiento que tiene el cacao en el mundo y podríamos decir que estamos ante una empresa estratégica para el desarrollo nacional. Pero tengo entendido, y lo digo públicamente porque aquí somos técnicos y debemos decir la cosa como son, que hay ofertas internacionales que cubren ese 100%, Claro, y ellos no quieren. Claro, y eso es el desarrollo que nos falta, que se entienda que con poner eso en el mercado, el dinero faltante, la iliquidez, puede cubrirse sin coste para el fisco, sin coste para los acreedores y sin coste para los deudores, simplemente con la operación natural del mercado bursátil. Ahí es donde debemos llegar, a que se entienda eso, y es lo que por intereses que a todas luces vienen del mercado financiero, todavía no hemos llegado a ese punto, porque Profesor, incluso se podría abrir y hasta en el mismo pueblo de San Francisco de Macorís la gente podría aportar para resolver ese problema y que la empresa siguiera. Haciendo inversiones. Pero Correcto. en ese tenor, cuando una empresa tiende a ir a la bolsa de valores, pero ya bajo de esas condiciones, sus acciones van a estar a la baja. No necesariamente. No necesariamente. ¿Por qué? Vamos a ver el que redondo. Sí, bueno, primeramente, así es, no necesariamente. Aquí el mercado de acciones, venta de acciones, está todavía incipiente. Más bien el mercado de bonos, que hablábamos más anteriormente, de Ministerio de Hacienda, Banco Central. Las acciones, o sea, toda la empresa, para poner su acción en el mercado bursátil, mercado de capital, tienen que tener una calificación, y esa lo hacen las calificadoras de riesgo. Entonces, partiendo son profesionales. Son profesionales, sí. Partiendo de la AAA, que es la más alta, y bajando hasta la letra D o E. Sí. Pero que también hay redondo, escúchame que te interrumpa, hay una calificación y de lado, que es la que yo doy. No. O sea, en este país, en la que yo doy, por ejemplo, tú me dices a mí, y es que tienen que ser profesionales. Sí, claro, y que aplicado, está registrada en la Superintendencia del Mercado de Valores. Las calificadoras son registradas, claro que sí, son organismos internacionales que califican. Sí. Pero cuando de la O Santiago va a comprar una acción a la compañía, yo califico la compañía, o sea, a lo que me refiero. A lo que me refiero es una calificación que yo doy, digo, mira, esa compañía a mí no me gusta comprar ahí, porque yo esta empresa la veo que tiene, te promete. Entonces, cuando me refiero a eso, es para decirle a los amigos televidentes, es lo siguiente. Hay muchas veces que uno va a comprar a una empresa, por ejemplo, y aquí lo podemos hablar porque somos técnicos, aquí no hay nada oculto. La Cervecería Nacional Dominicana, cuando saca papeles comerciales anteriormente, se vendían automáticamente, porque sabían la fortaleza de esa empresa. Sí. El Banco Popular, cuando tira, se sabe la fortaleza de esa empresa. Pero si va a otra empresa que no se sabe la fortaleza que tiene, es la calificación de que va a comprar y dice, mira. De ahí la necesidad de que sean profesionales, lo que digan. Sí, pero que debe estar también sustentado en los estados financieros auditados. Claro, y el patrimonio de la compañía. Obviamente. Porque, ¿sí? Mira lo que pasa. Por ejemplo, si tú vas a invertir en una mina de oro en San Juan de la Maguana, bueno, el oro de por sí es una actividad que genera mucho beneficio. Sí. Pero ¿qué sucede? Que tú tienes una población que se opone, sí, y tú tienes cambio climático y tú tienes problemas ambientales que vas a crear. Es decir,
que la dificultad, No, el nivel de riesgo que va a tener. el nivel de riesgo que va a tener ese negocio te dice a ti que ahí tú no debes Sí. invertir. Claro. Sí. Obviamente eso te lo tiene que decir un profesional calificado y autorizado por la Superintendencia de Valores. O sea, a ti te van a certificar lo que tú vas a decir. No es que eso es voz populi. No, eso claro. tiene que tener. En el prospecto, Ahora, en el caso del cacao, lo que se dice, por ponerte el caso, Ujú. es que el cacao dominicano, si no es el mejor, está dentro de los mejores del mundo. Número uno. Claro. Número dos, que el cacao está en alza. Y número tres, que se dice que los chinos se están interesando por el cacao y que el cacao que en la actualidad existe a nivel de mercado mundial es insuficiente para satisfacer la demanda de los chinos. ¿Qué te dice eso? Por ejemplo, esos 3 puntos sin que haya que entrar en otro, que ese negocio no tiene posibilidad de fracasar. Ahora, ¿qué es lo que hace la reestructuración? Que hace una evaluación de las causales que llevaron a esa empresa a la crisis. Entonces, ahí probablemente hubo falta de gerencia. Sí. Ahí hubo manejos inadecuados. Entonces, por eso es que tienen que ser técnicos quienes establezcan dónde está la dificultad y que te digan cuál es la solución, porque es imposible con un negocio con una perspectiva, porque oye bien qué es lo que sucede. El mercado de valores lleva tranquilidad. Sí. Claro. ¿Por qué? Porque es a mediano y a largo plazo Sí. que te va a dar una estabilidad económica. Y cuando tú tienes una proyección así de un producto que te va a dar esos beneficios, ahí la inversión tú la puedes hacer a ojos cerrados, obviamente con la garantía de los técnicos y del Estado que te va a garantizar que hay un proceso diáfano, con la garantía de la justicia, que hay un tribunal que está ocupándose de eso y que hay conciliadores y asesores que están trabajando ese tema. Y esa es la garantía que te da. ¿Por qué? Porque el interés social está por encima del interés individual. Cuando la situación es otra, que se trate, qué sé yo, vamos a suponer, otra área, que sean Vivienda. combustibles fósiles, Ajá. que ya se está pasando a la energía Solar. solar Solar. o O eléctrica, los hidrógeno. vehículos vienen eléctricos, Sí. ya cada vez se está usando menos la fósil. La fósil te dice que tiene un futuro ya predeterminado, Claro. que eso está muriendo. Entonces, si tú inviertes en una industria que basa su fuerte en Sí. insumos que tienen que ver con Energía limpia. con energía fósil, tú sabes que probablemente ahí te va a ir mal. Sí. Pero si te metiste a la energía que va en ascenso, las probabilidades son mínimas de que tú tengas problemas. Obviamente, siempre que haya gerencia, que haya la vigilancia estatal y que haya la supervisión judicial para que cualquier error que existe, entonces se pueda manejar diáfanamente. Por eso, entre otras cosas, el mercado de valores y la ley de reestructuración requiere de un sistema de justicia que responda a la velocidad que requieren los negocios. Y los negocios se caracterizan por flexibilidad, adaptabilidad a las nuevas condiciones del mercado y celeridad en el proceso. Que no se retrase ni se deje eso para algún día. Entonces, en eso es que andamos en el país, tratando de regularizar eso. Y te puedo decir que desde el punto de vista legal, tenemos una ley excelente, pero nos falta el tema institucional y el tema cultural. Sí, muy importante lo que dice la parte institucional. Una empresa que esté sometida a un proceso de reestructuración en la justicia o haya un proceso en la justicia debe ser acelerado, porque el dinero que se va perdiendo la empresa por más días que dure un proceso en un proceso judicial, pero que además la parte que tiene que ver con la gerencia tiene que ser transparente, y por eso muchas empresas que participan en el mercado de capitales han adoptado el Código de Gobierno Corporativo, en donde tienen que cumplir con varios principios que tienen que darle a conocer a sus socios y a quienes invierten en ella. Transparencia. Transparencia, correcto. Amigos televidentes, nos vamos a un corte comercial y retornamos. El tema está muy interesante.
La Cooperativa Global es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. COP Global, contigo siempre. Cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilen entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. Amigos televidentes, estamos de vuelta con su programa de orientación tributaria, aquí con un tema muy importante. Dentro de ese tema, mira, hay algo importante de la O, y se dice, y los otros días escuchaba un cientista hablando de que en la Biblia no se menciona Internet, en la Biblia no se menciona WhatsApp, en la Biblia no se menciona nada de eso. Pero sí la marca de la bestia, que es lo mismo. Eso decía el científico. Entonces, hoy en día el mercado de valores y la ley de reestructuración caminan una de otra. Sí. ¿Qué desfasado está la ley 1192 de Código Tributario versus a esas dos leyes que han tenido modificaciones recientes? Mira, la política tributaria, su nombre lo dice, es política tributaria. Es que tenemos dificultades con las políticas públicas. El gobierno, el Estado, tiene que definir sus prioridades. Entonces las autoridades que tienen que ver que son muchas. Sí, tiene que definir. Y aquí tenemos problemas también en ese ámbito. Fíjate ahora con el tema de precios y de los insumos. Señores, si en el mercado internacional los insumos están subiendo, debemos entonces respaldar la producción nacional y tratar de producir esos insumos en el país. Pero ¿qué es lo que sucede? Que dos importadores con un amigo presidente en el Palacio Nacional deciden inundar el mercado y hunden la producción nacional. Y fían su política también. Entonces ahí es donde está el tema. Pero se ha visto que la presión tributaria no favorece a la industria local. El libre comercio sí lo favorece, porque el libre comercio lo que crea es una competencia y generalmente tú compites en calidad y en precio. Entonces la política debe de estar orientada hacia fortalecer la producción nacional, hacer que la producción nacional sea competitiva a nivel del mercado internacional. Y tú no puedes, por ejemplo, ahora que la alimentación es la prioridad en tiempos de pandemia, tú descuidar a tus productores para favorecer a productores extranjeros que están financiados por sus respectivos gobiernos, mientras tú estás descuidando lo tuyo. Entonces, ahí hay un problema de política tributaria, más que de ley tributaria. Aquí se habla mucho de eso y se dice como que nosotros tenemos una baja presión tributaria. Eso es falso. Nosotros tenemos una de las cargas tributarias más altas del mundo porque sobrecae en el consumidor. Cae directamente al y exonera, por ejemplo, al importador y a personas que no están ligados a la producción directa. Todo nosotros, que en la cadena, y escúchame la otra, todo el que es intermediario está exento. Exactamente, y debemos hacer lo contrario, debemos achicar al sector intermediario
y fortalecer al sector productivo Y al consumidor. para que este obtenga buenos precios y al consumidor para que obtenga precios competitivos o baratos. Entonces, tú no notas eso ni en la política fiscal, ni en la política agrícola, ni en la política hacia el consumidor. Entonces tenemos ahí unos desfases que no sé cuándo se van a corregir, porque siempre se habla mucho de estos temas en el país, pero no se ve una solución inmediata. Por ejemplo, ahora el gobierno tiene una mesa para hablar de producción, ese tipo de cosas, pero lo primero es que los consumidores están excluidos de esa mesa. Así Y entonces, Sí. Bueno, con relación al Código Tributario, la Ley 892, que se han hecho varias reformas, alrededor de unas 8 reformas. Reformas que muchos le han llamado parches. Parches. Y eso ha ido llevando a que este Código Tributario que tenemos se haya quedado desfasado con relación a los tiempos. Estoy de acuerdo con que se haga una reforma integral, una reforma proproductiva, de manera que incentive a los sectores productivos a producir aquí en el país, en lugar de favorecer a los importadores que están siendo subsidiados en sus países, pero subsidiados de manera bestial. Si vemos la ley agrícola de Estados Unidos, a los sectores agrícolas lo financian miles de millones de dólares. Claro. Entonces, cubrir la parte que tiene que ver con la evasión a los sectores, formalizar a sectores que están informales, porque ¿qué es lo que pasa? Los sectores comerciales, industriales, que están informales, no quieren pasar a la formalidad, porque es demasiado la carga que tienen que pagar. Sí. Entonces, esos entuertos hay que corregirlo en una reforma fiscal. Y en ese mismo sentido que ustedes han tocado, esa misma pequeña y microempresa, al verse tan atomizada o cargada por esa presión, no pueden abrirse. Tienen que cerrar. Sí, desarrollar, porque prácticamente cuando tú quieres echar hacia adelante, los mismos impuestos te golpean y en una se hacen descender. en una pandemia como esta. Claro, en el primer año, segundo año, no pueden soportarlo. Por supuesto, yo creo tienen que cerrar. que debe ser. Y eso significa, eso tiene su impacto a nivel de empleo. Entonces, De lado, y tú como analista y como un conocedor de la materia, ¿qué tú recomiendas? ¿Una reforma fiscal o un pacto fiscal? No, yo recomendaría una nueva política tributaria, porque por ejemplo, zonas como Puerto Plata, Higüey, Samaná, desde el punto de vista tributario, son altamente productivas y eficientes. Sin embargo, no hay un reparto alícuoto de lo que esas zonas o regiones generan. Eso es verdad. Entonces aquí hay una distorsión de que no sabemos si quién es más pobre, si Higüey o el sur lejano. Porque aquí se han hecho levantamientos que dicen que en el Ceibo, por ejemplo, hay niveles de pobreza iguales o superiores a los del sur. ¿Y cómo te explicas eso si no porque hay una política tributaria distorsionada? Cuando el Ceibo está en la región de más alta contribución tributaria del país. ¿Cómo tú lo explicas? Sí. sí, Entonces hay muchas distorsiones Sí. en la política tributaria. Hay una inequidad en ese sentido. Y bueno, si lo vemos por la parte del gasto tributario, las exenciones, hacia dónde están dirigidas esas exenciones, que entiendo que las exenciones deben ser redirigidas. Ya hay sectores que ya han crecido bastante y no tienen por qué continuar con esas exenciones fiscales, tienen que ser dirigidos a sectores que deben de desarrollarse, por ejemplo, en el sur. Y por ejemplo, en la frontera, o sea, ¿cómo se le pretende quitar lo poco que se ha hecho de fomento o de atractivo tributario a las industrias que invierten en la frontera? Es decir, Dice que nada más son dos. sí, pero esas dos son solo dos por la presión que hay sobre ellas. Sí. ¿Por qué? Porque si las dos que hay tienen dificultad, el tercero que quiere entrar dice, no, yo no me voy a meter ahí Claro. porque esta gente es lo que está teniendo problemas. Entonces, es una política de confianza
para que la inversión pueda fluir e incluso que se puedan hacer negocios binacionales en la frontera. Eso es política tributaria y eso es lo que ayuda al país a crecer, pero no estar sobrecargando a los sectores productivos porque ya estamos suficientemente sobrecargados. Sí. ¿Tú sabías, Lao, que en la frontera hay una empresa de zona franca que se beneficia de la ley de Job? Sí. La M, ¿cómo es la Sí. M? 3M. Sí, Sí, de la ley de Job. el grupo M, Sí. el grupo M que... Sí, el grupo M, sí. Y no lo dice. Sí, pero todo lo que sea inversión debe el Estado fomentarlo y para eso está la política tributaria. Porque ¿qué es lo que somos nosotros? Ahora, lo que dice el compañero Arredondo es cierto. Tú no puedes tener una política de fomento indefinida. Exacto. Todas las leyes de fomento Sí. tienen que tener un carácter transitorio sí. y aquí hay sectores, aquí en el mismo distrito y en las zonas turísticas que ya tienen suficiente desarrollo y que pretenden seguir. Tú tienes aquí la irracionalidad de una zona que quieren meter, que ya tiene 4 aeropuertos, le quieren meter un 5º aeropuerto, pero tú tienes otra zona que no tiene ninguno. No tiene. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un desequilibrio y eso lo resuelve la política tributaria. Sí. Pues usted tiene un aeropuerto desde los años 80 en Barahona sin uso. Sí, El María Montes. Entonces, ¿cómo entonces se van a estar peleando por meter un 5º aeropuerto en el este? O sea, es una distorsión. Eso es verdad. Es una distorsión. Y lo mismo podríamos decir que de la zona de Montecristi, de Jabón y la zona fronteriza. Requieren, entonces, tiene que existir una planificación de política tributaria, de qué es lo que queremos como Estado y hacia dónde queremos fomentar la creación de empleo. Porque en definitiva, toda la misma política tributaria es para devolver a la sociedad riqueza. Entonces, ese es otro problema, sin que nos metamos el problema de corrupción también, porque entonces presión para pagar, pero entonces hay Sí. unos políticos que se llevan Sí. lo que tú tributas. Entonces, es política tributaria que generen confianza lo que se requiere, no más carga tributaria, Así que es es. diferente. Y como marco general tenemos la ley 1-12, que es de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que si hay que revisarla, se revisa, pero debemos de reencauzarnos para lograr ese desarrollo al cual aspiramos. Claro. Amigos televidentes, nos vamos a corte comerciales y retornamos en breve con su programa Orientación Tributaria. Seguimos cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilan entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. La Cooperativa Global es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. Coop Global, contigo siempre. Estamos de vuelta con el programa Orientación Tributaria, aquí en su último segmento, y es lo siguiente. Dentro de esa parte Arredondo, y que Isidro y yo hemos comenzado aquí varias veces, el mercado de capitales en la República Dominicana ha tenido dos vertientes. Primero hizo unos buenos ensayos y negoció, no sé por qué se ha pagado hoy día, debemos decirlo así porque somos técnicos, como siempre he repetido aquí. La bolsa agropecuaria hizo unos cuantos ensayos y se ganó un buen dinerito y ahora la veo que está pagada. ¿Qué ha pasado con la bolsa agropecuaria?
Bueno, fue política de gobierno que establecieron de transar productos agropecuarios a través de la Bolsa de Valores, a través de la Junta Agroempresarial Cebolla, Dominicana. ajo y sí, pero contrabando. eso tenía la oposición de los sectores comerciales que estaban siendo perjudicados por esa situación, porque entonces se transaban y esos productos en esa bolsa de productos agropecuarios y luego se vendía al sector comercial más alto, entonces quedaban perjudicados tanto el sector comercial como los consumidores. Entonces entiendo que eso puede ser una de las razones por las cuales esté un tanto apagada, porque en principio tuvo mucho auge, pero la oposición del sector comercial que lo compraba más caro y le llegaba al sector, a los consumidores más caro. Lago, tú que te manejas en esos aspectos y tienes mucha información sobre eso, esos negocios de ejecución de contrabando y puesto en venta en la bolsa de valores por aduana y por otras empresas más que tenían la oportunidad de eso, tiene una base legal lícita. Ahí hubo una gran falta de transparencia que hizo matar la gallina de los huevos de oro. Eso es lo que te puedo decir. O sea, no se creó la confianza porque no se manejó el tema con la diafanidad que requiere. Incluso se hicieron trampas hasta con los puestos de bolsa. No solamente ella el mercadeo del que haga, sino en los mismos puestos de bolsa. Y eso es lo que encarece también porque se manejaron sumas extraordinarias por tener un puesto de bolsa. Claro. Y eso entonces crea una distorsión también porque no se vende a precio del mercado y se da una competencia por quién tiene el control de los puestos de bolsa. Y al final, ¿quiénes lo tuvieron? Las grandes empresas. Las grandes empresas, Los grandes consorcios. Y las grandes empresas y la banca, como las empresas, dueñas de las AFP, dueñas de la bolsa de valores y dueños de todo. Eso no es democracia económica. De Laos, es una gente apretada. ¿Qué tú le puedes decir a los amigos televidentes sobre lo que es el mercado de valores de la República Dominicana y su ley de reestructuración? Que debemos apostar a que el mercado de valores se posicione como el principal mercado nacional y que desplace al mercado financiero. Nosotros entendemos que el mercado financiero no va a desaparecer, pero su rol prioritario que viene desempeñando desde los años 60 del siglo pasado ha concluido y debe de dar paso ya a que sea el mercado de valores quien continúe. No va a desaparecer, repito, se va a mantener como uno de los grandes sectores nacionales, pero la dinámica tiene que pasar al mercado de valores. Y ojalá que sea la mayor brevedad, faltan unos cuantos reglamentos, ojalá que se complete todo eso y que se publicite en democracia. Hay unos 17 reglamentos del mercado de valores que ya han sido conocidos, solamente faltan unos 4. 7 u 8. Sí. Entonces, pero yo creo que se pueden compartir los espacios. Ambos sectores, sí. Ambos sectores, pero claro, hay que dar prioridad, entiendo que deben darse importancia al mercado de valores. Y no sé si este año o el próximo, que ya debe salir el superintendente. Entonces, el próximo año. El próximo año. Entonces ya ahí también vendrá un cambio que esperemos que sea positivo, que se ponga una persona con las pilas necesarias para dinamizar esa área. En ese mismo tenor, Santiago, disculpe. ¿Sabe que los sistemas, cuando un sistema está muriendo, no quiere darle paso al sistema que va emergiendo? ¿Y por qué, Isidro? Bueno, tú sabes que nadie quiere perecer, todo el mundo quiere mantenerse, como dicen, a flote. Pero bajo de la ley, la lógica de la ley de reestructuración no es que nadie perezca, es que todos en armonía podamos sobrevivir en el mercado. Sí, algo que no hemos señalado, que un impulso que se le puede dar también al mercado de valores es la ley de fideicomiso que para la construcción de vivienda, y eso también puede contribuir a que la ley del mercado de valores, la 249-17, tenga ese impulso. Y Arredondo, dentro de ahí hay una síntesis al pueblo dominicano. ¿Qué tú puedes decir, al igual que Adelamos, sobre eso? Bueno, invertir en el mercado de valores ya, o sea, tener la confianza, se ha ido fortaleciendo
con una institucionalidad que se ha ido creando y que se comience, aunque sea con 1.000 pesos, que se comience a invertir, que eso contribuirá al desarrollo nacional. Amigo televidente, el mercado de valores aquí en la República Dominicana siempre ha tenido una gran fortaleza y se está negociando grandes sumas de dinero. Y como decía el AO, se comenzó desde los años 50, con los ensayos que hicieron cuando Trujillo después pasó por ahí. Y si nos ponemos a ver, desde aquella época de la España boba, aquí se negociaba y se hacían negociaciones. Lo que pasa era, aunque se hicieran así, tenían la misma característica que el mercado de valores. Porque muchas veces se funciona fuera de las reglas y después establecen ciertos mecanismos y ciertas reglas. Y aquí ha establecido bien ese mercado. El mercado de valores y la ley de reestructuración vienen a traer al país lo que se llama un sistema de tranquilidad y armonía a todas aquellas negociaciones de que se podían hacer, pues se hacían en otra vertiente que no era bajo la ley. Y por eso hoy en día decimos que ese mercado de valores va a tener aquí un gran desarrollo. Profesor de la Hoz y Arredondo, para nosotros ha sido un gran placer tenerlo aquí a ustedes en nuestro programa y a los amigos televidentes que nos respaldan. Para ello ha sido un plato fuerte. Así que para nosotros les damos las gracias a ustedes de parte de Isidro, Santiago García Jiménez y nuestro elenco, y Ramón Cuello, que no pudo llegar a tiempo. Para nosotros ha sido un gran placer que ustedes estuvieran aquí. Bien, bueno, complacido de estar con ustedes y con el profesor de la Hoz acá. Gracias, lo mismo les digo. Gracias. Amigos televidentes, ya nuestro programa llega a la parte final, así que todos las pasen bien y que tengan todo y que Dios les dé su gran bendición.